La naturaleza del ser humano es que para cada cosa que uno se prepara, realmente puede aprovechar esa cosa. Y si la persona no se preparó como corresponde, pues cuando llegue el evento, la fiesta, la cosa, etcétera, no va a poder realmente aprovecharlo como corresponde. Hoy es Rosh Chodesh Sivan, hoy es el primer día del mes de Sivan, y es el día en que comienza la preparación del pueblo judío para el evento de Matan Torah, de la entrega de la Torá. Este evento está descrito en la Torá, junto con las palabras de nuestros sabios en el Talmud, en los diferentes Midrashim, y el motivo, la idea de este video es explicar, por lo menos brevemente, qué ocurrió cada uno de los días, desde el primero de Sivan hasta el 6 de Sivan en la práctica, donde se entregó la Torá, cuando Dios habló con el pueblo judío, etc. ¿Qué fue ocurriendo como preparación del pueblo judío en cada uno de esos días? En principio, el pueblo judío sale de Egipto en Pesach, el 15 de Nisan, y a partir del 15 de Nisan comienzan a contar los días, Sfiras HaOmer, la cuenta del Omer, así se llama, hasta la entrega de la Torá. El pueblo judío llega en Rosh Chodesh Sivan, o sea, están desde el 15 de Nisan, 15 días en todo lo que quedaba del mes de Nisan, más todo el mes de Iyar, que son 29 días, llegan Rosh Chodesh Sivan, el tercer mes, a la base del monte Sinai. Dice la Torá en Parshas Yisro, en Shmois 19. En el tercer, no voy a leer todo el texto, simplemente algunas partes. En el tercer mes, en el día de Vayem Hazeh, dice la Torá, en este día, que se refiere al día de Rosh Chodesh, el primer día del mes de Sivan, el pueblo judío llegó al monte Sinai, acamparon en el desierto, que Ish Echod Beleiv Echod. La Torá dice, Va'ichan Sham Israel, acampó ahí Israel, y nuestros sabios explican, eran como una sola persona con un solo corazón. En los viajes anteriores hubo discusiones y problemáticas de cómo va a ser la entrega de la Torá, cómo tiene que ser el enfoque correcto para estudiar la Torá, etc. Cuando llegaron frente al monte Sinai donde iba a ser entregada la Torá, Va'ichan Sham, dice la Torá, en singular, el pueblo judío acampó, estaban todos juntos y todos unidos para esto. Ahora bien, el primer día de Sivan, cuando la gente llega a la base del monte Sinai, después del viaje la gente estaba muy cansada. Hasidut explica que la gente trabajó consigo mismo espiritualmente hablando, y fue un trabajo exhaustivo, arduo, porque cuando estaban en Egipto estaban hundidos en 49 portales de impureza, y a partir de que salieron de Egipto y se trasladaron por el desierto, hasta llegar aquí hubo un trabajo espiritual muy fuerte para elevarse, para estar listos para recibir la Torá. Por eso Dios no les dijo nada ese primer día de Sivan. Simplemente acamparon, se ordenaron, se acomodaron, y Dios esperó hasta el 2 de Sivan. Y ahora sí pasamos al próximo asunto. Moshe sube al monte Sinai. Vamos a ver que subió y bajó varias veces. Moshe sube al monte Sinai, Dios lo llama y le dice lo siguiente: así debes decirle a la casa de Jacob, Israel, y dile a los hijos de Israel. Acá nuestros sabios explican que primero Dios lo mandó a Moshe a hablar con las mujeres. Beis Yaakov, la casa del pueblo judío es la mujer, la casa de cada uno. Es el centro de la vida del hogar, la mujer. Entonces primero tiene que hablar con la mujer en forma suave. Le'emoer es un verbo que significa hablar en forma suave. De Saged, Gidin significa nervios, que son duros. Saged libnei Israel, a los hombres podés hablarle con más dureza, a las mujeres con suavidad. Y Dios dice, ustedes vieron lo que yo hice con Egipto, y los saqué de Egipto, etc. Y ahora si escuchan mi voz y cuidan mi pacto, van a ser para mí, le dice Dios a todo el pueblo judío a través de Moshe, un tesoro de entre todas las naciones, porque a mí me pertenece toda la tierra, y ustedes serán para mí, versículo 6, un mamlejes koyanim, un reinado de sacerdotes, que no se refiere a sacerdotes específicos de trabajar en un templo, sino se refiere a gente especial, santa. Goy Kodesh, un pueblo santo. Estas son las cosas que Dios le dijo a Moshe para hablar con el pueblo judío. Estamos parados en el 2 de Sivan. Moshe baja del monte Sinai y le dice a los ancianos del pueblo judío todas estas cosas que Dios le mandó a decir, o sea que van a ser una mamlejes koyanim, una nación de gente importante, etc. La gente contestó, todos juntos, nace, vamos a hacer lo que Dios diga. Vamos a hacer lo que Dios diga. Al otro día, el 3 de Sivan, continúa el versículo, estamos en el 8, Moshe retornó al monte Sinai, sube una vez más, en el 3 de Sivan, ya estamos,
para decirle a Dios, la gente aceptó. A pesar de que Dios sabe todo, obviamente, pero es correcto que si la gente le mandó un mensaje a través de Moshe, Moshe dé el mensaje, y si Dios le manda un mensaje a través de Moshe a la gente, pues Moshe da el mensaje. Moshe fue y subió varias veces. Estamos parados entonces en el 3 de Sivan, el tercer día de la preparación del pueblo judío, donde Moshe le llevó a Dios el mensaje diciendo, la gente dijo, vamos a hacer lo que Dios diga. Dios le dijo a Moshe entonces, te explico cómo va a ser el orden. Yo voy a venir hacia ti en mi nube, en una nube, lo más grueso de la nube, para que la gente escuche cuando hablo contigo y crean en ti por siempre. Este es el concepto de profecía también, en donde el profeta recibe una información determinada de Dios y creemos en el profeta. Está explicado ampliamente en otro video sobre la profecía específico, pero creemos en el profeta porque lo probamos varias veces y dijo que lo que iba a pasar, efectivamente pasó. Aquí, el pueblo judío escuchó a Dios hablando con Moshe directamente. Por eso es que creemos en él. Y por eso es que no puede venir ningún otro profeta, de ninguna forma, a contradecir la profecía de Moshe. Porque ningún otro profeta nunca llegó al nivel de profecía como Moshe. Esto está ampliamente explicado en otro video también. Bien, esto es lo que Dios le dice a Moshe. Yo voy a hablar contigo en medio de la nube para que la gente te escuche y sepa que sos un profeta. Perfecto, entonces, continúa el versículo en el 9, Moshe baja, estamos en el 3 de Sivan, baja del monte Sinai y le dice a la gente cómo va a ser la entrega de la Torá, que Dios va a hablar con él, etcétera, etcétera. 4 de Sivan, la gente le contesta a Moshe que en realidad quieren ver a Dios. Quieren escuchar de Dios en forma directa. ¿Por qué tiene que ser a través de un intermediario, Moshe? Entonces, al 4 de Sivan, Moshe sube al monte Sinai una vez más y le dice a Dios que la gente, en hebreo está escrito el Retzaineinu Lires es Malkeinu, es una expresión. Nuestra voluntad, dice la gente, queremos ver a nuestro rey. Queremos ver a Dios directamente. Moshe sube el 4 de Sivan al monte Sinai y le transmite a Dios lo que la gente dice. Bueno, la gente quiere escuchar directamente de Dios. Y Dios dice perfecto. Decile a la gente, así dice Dios, hay que santificarse en el versículo 10, hay que santificarse hoy y mañana. Si la gente me quiere escuchar a mí, tienen que estar preparados para escucharme, tienen que estar santos y puros, tienen que lavar sus ropas, que esto lo que significa es que tenían que ir a la mikve, tenían que ir al baño ritual para estar puros. Para el tercer día, estamos parados en el 4 de Sivan. El tercer día es el 4, es el 1, 5, 2, el 6 de Sivan, que es cuando se entregó en la práctica la Torá, es el tercer día. Hay otra opinión en el Talmud que dice que la entrega de la Torá fue el 7 de Sivan. Ahora no me voy a meter en esta discusión. Sigamos con la explicación simple de acuerdo a la explicación de Rashi también. Para que estén listos para el tercer día, entonces, porque en el tercer día Dios se va a aparecer en el monte Sinai. Y parte de la preparación, continúa Dios diciéndole a Moshe en el 4 de Sivan, tiene que ser que hay que hacer un cerco alrededor del monte Sinai para que nadie suba al monte Sinai, porque cualquiera que toque el monte Sinai va a terminar muriendo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto, y a lo largo del proceso de la entrega de la Torá se va a escuchar un shofar, la voz del shofar. Cuando se termine la voz del shofar, entonces se puede tocar el monte Sinai. De hecho, entre paréntesis, nadie sabe exacto dónde está el monte Sinai, hay varias opiniones. Incluso hay un monasterio y hay quienes dicen que en realidad el monte Sinai es el que está enfrente del monasterio, no donde está el monasterio. Sea como fuere, el lugar donde ocurrió específicamente este evento de la entrega de la Torá hace 3331 años es un lugar que no es santo hoy en día. Es un lugar interesante arqueológicamente hablando, pero no es un lugar santo. No es como Jerusalén, por ejemplo, o el lugar del templo, que es un lugar santo. Y por lo tanto, hasta el día de hoy, incluso que el templo no está construido, que se reconstruye rápido en nuestros días, hasta el día de hoy es un lugar santo y no se puede entrar a ese lugar. Cerramos paréntesis, el lugar del monte Sinai no es santo. En el versículo 14, estamos en el 4 de Sivan, Moshe baja del monte Sinai y le transmite a la gente cómo tenían que prepararse para poder escuchar y ver a Dios en la práctica, en la entrega de la Torá, al tercer día, el 6 de Sivan. Aquí, en el relato mismo, en Shmois 19, la Torá salta directamente a lo que ocurrió el 6 de Sivan. Pero más adelante, en el capítulo 24,
hay un relato de lo que ocurrió en la práctica con más detalle el 4 de Sivan y el 5 de Sivan. Así que saltamos a Shmois 24 y la Torá cuenta así. Moshe iba a subir al monte Sinai, debía subir al monte Sinai en la entrega de la Torá. Él, Aarón, su hermano Nadab, Abiú y los 70 ancianos, cada uno iba a estar en un nivel diferente de altura en el monte Sinai. Y Moshe solo se iba a acercar para que Dios hable con él. La gente, el pueblo, entonces estaban abajo de todo. Dios le estaba explicando a Moshe, antes de bajar de monte Sinai en el 4 de Sivan, cómo iba a ser el proceso, como ya dijimos anteriormente, de purificación, y en la práctica, cuál iba a ser el orden de las cosas. El pueblo iba a estar abajo de todo, después los 70 ancianos, después Aarón con sus hijos, Nadab, Abiú, Elazar y Samar, y después Moshe arriba de todo. Entonces Moshe bajó de vuelta al 4 de Sivan, bajó, ya dijimos esto, ahora lo repetimos, del monte Sinai, le contó a toda la gente cómo tenía que ser la preparación y le contó las leyes. Esa Mishpatim, dice el versículo número 3. Mishpatim, las leyes. En la práctica, Rashi explica las 7 leyes de Bnei Noach, de los hijos de Noach. Les contó las leyes de Shabes, el respeto, Kibud Ab Va'em, respeto a padre y madre, para Aduma, la vaca roja, que es cómo se purifica a una persona de impureza de muertos, no importa el detalle. Y Dinin, las leyes de transacciones económicas y negocios, etcétera, que en realidad ya habían sido mandados en Mara. Mara es un lugar anterior en donde el pueblo judío paró y el agua era amarga y Moshe tiró una madera en el agua que endulzó el agua, etc. Ahí la Torá dice Sham Sam Loichok Mishpat Vesham Nisau. Ahí Dios puso leyes para el pueblo judío. ¿Qué leyes? Estas que acabamos de mencionar. Shabes, como son las leyes de Shabbat, Kibud Ab Va'em, el respeto a padre y madre, el Paraduma, la vaca roja, y Dinim, las leyes de economía, de transacciones económicas y comercio, etcétera, etcétera. Moshe entonces baja al pueblo judío y le dice todo lo que tenían que hacer. Y la gente respondió, todo lo que Dios dijo lo haremos. Moshe escribe un Sefer Torah, es Divrei Hashem, las palabras de Dios, desde Breishis, desde el comienzo de la Torah hasta este momento, un pergamino, etcétera, con tinta. Moshe construye un Mizbeach, un altar, y construye 12 pequeños altares, uno para cada tribu, y manda a los que hasta ese momento eran los sacerdotes, que eran los primogénitos de cada familia. Cuando tenía un hijo primogénito, ese chico automáticamente pasaba a ser un sacerdote. Después, más adelante en la Torá, Dios elige a Aarón, el hermano de Moshe, como padre de la familia de sacerdotes. Pero hasta aquí eran los primogénitos. Mandó entonces Moshe en el versículo 5, 24, 5 de Shmois, a hacer ofrendas para Dios, y Moshe tomó parte de la sangre de estas ofrendas y la virtió, la mitad, sobre el altar que construyó en la base del monte Sinai. Entre paréntesis, hay una opinión que dice que el monte Sinai en la práctica está en la península arábiga, no en la península del Sinai. En la península arábiga, y hay un monte ahí que tiene toda la parte de arriba del monte, toda negra. Todo el monte es tierra común, la parte de arriba es negra, y hay quienes dicen, esto no se puede ir a ver porque está incluso cerrado, está prohibido ingresar a este lugar, el gobierno, digamos, de Arabia Saudita lo prohíbe, incluso hay quienes dicen que hay ruinas, el altar que construyó Moshe, o sea como fuere, esto no hay nadie que lo pueda saber, esa es la verdad. Cerramos paréntesis. Moshe virtió la mitad de la sangre sobre el altar y tomó el libro del pacto, como acabo de explicar, la Torá desde Breishis, desde el comienzo hasta este momento, estamos parados en el 4 de Sivan, el libro del pacto, y lo leyó, esto es el 5 de Sivan. El 4 de Sivan Moshe bajó, el 5 de Sivan es que construyó el altar y que hizo estos sacrificios y construyó los otros 12 pequeños altares. Leyó frente a la gente el Sefer Abris, el libro del pacto. Si se fijan en el versículo 4, para entender dónde está el cambio entre el 4 de Sivan y el 5 de Sivan, en el versículo 4 dice que Moshe escribió las palabras de Dios, y después dice, Vayashkem Aboiker, se levantó a la mañana, de repente es el otro día, es el 5 de Sivan ahora, y construyó un Mizbeach, un altar, simplemente para aclarar dónde está el cambio entre un día y el otro. Estamos en el 5 de Sivan. De vuelta, construyó un altar, hizo ofrendas, construyó 12 pequeños altares, tomó el libro del pacto, lo leyó, ahora el versículo 7, lo leyó en los oídos de la gente, y la gente dice,
todo lo que Dios dijo, Naaseh Benishma, lo haremos y luego entenderemos. Que hay otro video explicando esta cuestión también. Haremos y luego entenderemos. La base del judaísmo es la entrega a Hashem, lo que se llama en hebreo Kabbalas Oil, aceptación del yugo del cielo. Haremos y luego entenderemos. No es al revés, primero entender y después hacer, sino primero hacer y después entender. Por supuesto van a preguntar, y entonces si no sabes si no entendés, ¿cómo sabés lo que hay que hacer? Bueno, hay que escuchar las palabras de nuestros sabios, estudiar la Torá y cumplirlo. Y después uno pasa a entender y a aprovechar y a incorporar realmente qué significa esto y a apreciar lo que esto significa solamente a partir de la observancia. Cerramos paréntesis, seguimos. Versículo 8. Moshe tomó la sangre, la otra mitad, la virtió sobre la gente. Entre paréntesis había aproximadamente 3 millones de personas paradas en la base del monte Sinai. Moshe salpica esta sangre y le dice a la gente: esta es la sangre del pacto que Dios hizo con ustedes sobre todas estas palabras. O sea, desde Breishis hasta ahora, más las leyes que, ya expliqué, habían sido transmitidas en Mara, llaves, etc. Las leyes que ya expliqué varias veces. Entonces, Moshe, esto ya sería el 6 de Sivan, ahora volvemos a los 10 mandamientos en la práctica, pero el 6 de Sivan Moshe sube al monte Sinai, Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos, y percibieron la presencia de Dios, etc. Esto fue el 6 de Sivan. Ahora volvemos a Parshas Yisro, a Shmois 19, una vez más, el versículo 16. Fuimos de un lado para otro. Y la Torá dice: fue en el tercer día, el 6 de Sivan, de vuelta, que ya dijimos más adelante que Moshe subió, etc., y habrá recibido la Torá. Vamos a ver más en detalle qué ocurrió el 6 de Sivan. Moshe subió, entonces el tercer día, a la mañana había voces y truenos y una nube muy gruesa sobre el monte Sinai, y se escuchaba la voz de un shofar muy fuerte, y todo el pueblo tembló en el campamento. Moshe salió del pueblo hacia Dios, desde el campamento, y la Torá dice en el versículo 17: traducción literal, estaban parados en la base del monte, pero Tahti Sahar significa abajo del monte. Nuestros sabios cuentan que en el sexto día, antes de la entrega de la Torá, ocurrieron varias cosas. Una de ellas es esto: Dios tomó todo el monte Sinai y lo puso arriba del pueblo judío, literalmente, y les dijo: si aceptan la Torá, pues bien, y si no aceptan la Torá, ahí ustedes ahí van a morir, y ahí van a ser enterrados. El monte Sinai entero iba a bajar sobre el pueblo judío. Quiere decir que el pueblo judío, de cierta forma, fue forzado a recibir la Torá, porque si no, se acababa ahí. Otra de las cosas que ocurrió en el quinto día, yo ya sé que estamos en el sexto día, pero una de las cosas que ocurrió el quinto día es que Dios pasea la Torá por todo el pueblo judío, por todos los otros pueblos de la tierra, Y nuestros sabios cuentan sobre 2 pueblos específicamente. El pueblo de Esav, que representa Roma y todo lo que lleva involucrado con Roma, como voy a explicar en un minuto, en donde Dios les ofrece, esto obviamente no está hablando que Dios fue pueblo por pueblo y persona por persona, sino que está hablando del Malach, del ángel que gobierna a cada uno de los pueblos, como está escrito en Daniel también. Hay 70 ángeles, 70 pueblos, la corte de Dios, etc. Y Dios le ofrece a Esav la Torá, y Esav pregunta, el ángel de Esav, etc., el pueblo de Esav pregunta: ¿qué está escrito en la Torá? La Torá dice: Lo tirzach, no se puede asesinar. Y el ángel dice: no, pero mi patriarca Esav vivía asesinando. Y como vemos en la práctica, como dije antes, la representación de Roma sobre Esav con las cruzadas y la morbosidad y la Inquisición, etcétera, que está relacionada a todo lo que vive ahí, está en Roma, etcétera, que Yatúa, como es sabido, está relacionado con Esav y con asesinato. Ellos dijeron que no querían la Torá porque viven matando gente, etcétera. Entonces Dios se la llevó a Ishmael. Ishmael es el patriarca de los musulmanes. Y le ofreció la Torá. ¿Qué dice la Torá?, preguntaron. La Torá dice: lo tigno, que no se puede robar. No, dijeron. Ishmael, nuestro patriarca, vivía robando, como dice la Torá: Yadoi Bakoil, Beyad Kol Boy, su mano está en todo, y la mano de todos en él. Como vemos en la práctica, que los musulmanes se esparcieron por todo el mundo y están conquistando el mundo a partir de esparcirse por el mundo, literalmente. Esto es lo que hacen, están en todos lados y se meten en todo. Porque Ishmael era así, la naturaleza de Ishmael era así. Negaron, no querían la Torá. Y Dios fue al pueblo judío y les preguntó: ¿ustedes quieren la Torá? Y el pueblo judío contestó: Naaseh Benishma. Vamos a hacer y después vamos a escuchar. Antes de preguntar qué está escrito, vamos a hacer lo que Dios diga. Esto ocurrió en el quinto día.
Ahora bien, volviendo al sexto día, esto como paréntesis, el pueblo judío estaba bajo el monte Sinai, aceptaron recibir la Torá, y la Torá cuenta, continuamos, en el versículo 18 del capítulo 19. El monte Sinai estaba humeante porque descendió Dios en un fuego, y el fuego y el humo llegaba hasta la columna del cielo, etc., y se escuchaba la voz del shofar cada vez más fuerte. Moshe hablaba y Dios le contestaba en la voz. Entonces Dios baja sobre el monte Sinai, en el 6 de Sivan, Dios baja sobre el monte Sinai y le dice a Moshe, vení, subí, pero antes de entregar la Torá en la práctica, le dice a Moshe, baja. O sea, Moshe subió al monte Sinai, 6 de Sivan, Dios le indicó lo que vamos a ver ahora, bajó del monte Sinai y luego subió una vez más al monte Sinai. Baja e indicarle a la gente que no pueden tocar el monte Sinai, no vaya a ser que se mueran. Ninguna de las personas que se acercan y están santificadas pueden entrar tras el cerco que se había impuesto al monte Sinai. Entonces Moshe le contesta a Dios, pero ya le indiqué a la gente que no pueden subir, porque ya me dijiste antes que había que santificarse. Y Dios le indica a Moshe, bajá, te dije, e indicale a la gente, o sea que hay que advertirle a una persona, incluso en el momento en que va a hacerlo, hay que volver a advertirle, a pesar de que ya se lo advirtió anteriormente. Moshe baja y le dice a la gente, y ahí, en el capítulo 20, comienzan los 10 mandamientos, todas las cosas que Dios mencionó, que están explicados en otro video también, así que no lo voy a repetir, pero el punto es que vemos que hubo toda una preparación. El primero de Sivan, Dios no dijo nada, para que la gente descanse. El 2 de Sivan, Moshe subió al monte Sinai, Dios le dijo, van a ser una nación de sacerdotes, Moshe baja, le indica a la gente. Y el 3 de Sivan, Moshe sube y Dios le dice, en resumen, Dios le dice, así va a ser el orden de la entrega de la Torá, voy a hablar con vos y vos se lo transmitís a la gente. Moshe bajó, la gente no lo aceptó. Ahí no está escrito que la gente dijo, nada, todo lo que Dios dijo lo vamos a hacer. No, señor, no lo aceptaron. Moshe sube el 4 de Sivan y transmite a Dios, la gente no aceptó. Entonces Dios dice, ok, hay que santificarse hoy y mañana, 4 y 5 de Sivan, y hacer todo un proceso que vamos a ver. Moshe baja y el 5 de Sivan hace un altar, hace los sacrificios, escribe una Torá, se la transmite a la gente, le salpica la sangre. El monte Sinai estaba preparándose la gente, para recibir la Torá en el monte Sinai. El 6 de Sivan es que en la práctica el monte Sinai es levantado, se lo ponen arriba del pueblo judío, la gente acepta la Torá, el monte estaba humeante, Moshe sube, Dios le dice advertir a la gente, Moshe baja, advierte, sube de vuelta, el 6 de Sivan, y ahí es en la práctica cuando recibimos la Torá. La forma en que funcionó esto, la recepción en sí de la Torá, fue que los 2 primeros mandamientos los dijo Dios. Cada vez que Dios hablaba, el pueblo judío entero moría, porque era demasiado fuerte la revelación, y Dios lo revivía. Dios dijo el primer mandamiento, todo el mundo murió. Dios dijo el segundo mandamiento, todo el mundo murió. Antes de esto, Dios dijo los 10 mandamientos, todos juntos. En la misma vez, como nadie puede decir esto, porque el ser humano habla en serie, una palabra, después otra palabra, etc. Dios dijo todo junto. Dios dijo después el primer mandamiento directamente, la gente murió. El segundo mandamiento directamente, la gente murió. Entonces ahí la gente le dijo a Moshe, esto es demasiado fuerte, habla vos con Dios y transmitinos lo que Dios dijo. Entonces los otros 8 mandamientos directamente los escuchamos de boca de Moshe, no de Dios, pero vimos a Dios hablar con Moshe. Esto lo dice el Talmud, dice Toira tzivalonu Moshe, Toira, la palabra Toira, que nos mandó Moshe, la herencia de la congregación de Jacob, la palabra Torah suma 611. Entonces, ¿qué es lo que tzivalonu Moshe? ¿Qué es lo que nos mandó Moshe? Toira. 611 mitzvot, porque Dios le dijo, por supuesto, pero eran 613 mitzvot. Las 2 primeras las escuchamos directamente de Dios. Yo soy Dios tu Señor, no tendrás otros dioses. Como comenzamos el video, a partir de la preparación adecuada, es que realmente podemos aprovechar y disfrutar de un evento determinado. Entonces, hoy es Rosh Chodesh Sivan, es el comienzo del mes de Sivan. La preparación que corresponde, por así decir, al día de hoy es internalizar todo el trabajo que venimos haciendo desde la salida de Egipto, todos los días de la cuenta del Omer que venimos contando, hoy son 45 días, todos estos días y toda esta preparación tiene que ser asentada, digamos. Hay que hacer una pausa, y por eso Dios no da ninguna información en el día de Rosh Chodesh Sivan específicamente. Hay que asentarlo en el interior, realmente incorporarlo, estar fuerte en esta misma preparación
del intelecto, de las emociones, etcétera, para estar listos para el resto de los días, cada día con su preparación específica para recibir la Toira. Esto es un evento que ocurrió una vez única, que la única vez en toda la historia que ocurrió que un pueblo entero, no una persona, no dos, no 12, no tres, un pueblo entero escucharon la voz de Dios, vimos a Dios, el pueblo judío, en la entrega de la Torá, y esto lo que nos permite es ser luz para todas las naciones y revelar la presencia de Dios en todo el mundo a través de la Torá. Porque la esencia de la Torá en la práctica es la unión de la persona con Dios a través de la Torá, y esto es lo que nos permite proyectar a Dios aquí abajo y hacer de este mundo una morada para Dios, realmente que esto es lo que Él quiere, y esto va a ocurrir con la venida de Mashiach rápido en nuestros días.